Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, compañeras, compañeros. Espero que se encuentren muy bien. Un gusto saludarles a la distancia. Hoy vamos a continuar con la temática que habíamos iniciado la sesión anterior de los antecedentes europeos y nos vamos a enfocar específicamente a qué es el humanismo y la relación que tiene con el Renacimiento. Comenzaremos a hablar de su contexto, generalidades, etapas y entenderemos lo que se conoce como la arquitectura del 480. Aquí es pertinente que recordemos la sesión anterior, vimos un esbozo muy general sobre la situación religiosa medieval, la situación arquitectónica medieval, específicamente en la Baja Edad Media, a partir del año 1000, y el caso de Iberia, cómo de pronto ahí comenzamos a identificar tendencias propias como el mudéjar, siendo una mezcla de la arquitectura gótica tardía cristiana con el desarrollo y la arquitectura y el arte islámico que dan pie al desarrollo de esta tendencia a partir de la llamada Reconquista. La idea de cómo la corona de Aragón y Castilla van retomando territorio hacia el centro y sur de la península ibérica, sometiendo a los territorios que estuvieron bajo el poder del Islam. Vimos la arquitectura religiosa, la iconografía, cómo poder entender las generalidades de la iconografía, entender de pronto qué es el clero regular, el clero secular y en consecuencia el tipo de arquitectura al cual se va a referir cada una de estas ramas, etc. Ese era un antecedente muy importante para que ahora nosotras y nosotros entendamos cómo el enfoque del humanismo y el renacimiento pareciera que busca un modelo y un paradigma totalmente diferente al establecido por la religión y por la arquitectura de la Edad Media. Entonces, vamos a iniciar. Aquí en la portada, nosotras y nosotros podemos ver la fotografía del intrados. El intrados es el nombre que se le da a la parte interna de una cúpula, o de una bóveda, o de un arco. Siempre que vean la parte de abajo se le llama intrados. La parte de afuera se le llama extrados, ¿vale? Estamos viendo el intrados de una cúpula, que es la cúpula de Santa María del Fiore, en Florencia, que se le identifica como un hito tecnológico cultural que da pie al desarrollo del Renacimiento. Más adelante platicaremos de ello. Ahorita es importante que entendamos el antecedente y después podamos entender cuál es la relación que es y cuál es la relación del Renacimiento con el humanismo, ¿vale? Vamos a iniciar primero con el contexto. Aquí estamos viendo un mapa de Europa del siglo XV, eso quiere decir que de los años 1400, y podemos ver que ya para esta época, en el caso de la península ibérica, algo que habíamos comentado anteriormente, se va a encontrar principalmente dividido en la corona de Aragón, en la región que hoy en día es Valencia, Zaragoza, Aragón, Cataluña, y la parte de la corona de Castilla, Galicia, Castilla, vamos a encontrar León, la parte de Extremadura, la parte de Badajoz, una gran parte de lo que es Andalucía, etc. El reino de Navarra, que tiene que ver Pamplona, y el reino de Portugal. Pero por ahí vemos el pequeño reino de Granada, el último bastión islámico en la península ibérica, que ahí va a ser muy importante, lo vamos a ver después, que en 1492 Isabel de Castilla y Fernando de Aragón terminan expulsando a los musulmanes de Granada y se logra el fin de la Reconquista. También quiero que vean cómo la corona de Aragón tenía dominios sobre las sobre las islas Baleares, donde se encuentra Mallorca, Ibiza, etc. La isla de Cerdeña, la isla de Sicilia y parte del centro y sur de Italia, conocido como el Reino de Nápoles. Eso también sería importante señalar. La corona de Aragón tenía varios reinos y entre ellos el Reino de Nápoles. Italia era parte de la corona de Aragón. Vamos a encontrar el Reino de Francia con un territorio similar al de ahora. Vemos por ahí el Ducado de Saboya,
Vemos por ahí el Sacro Imperio Romano Germánico, este enorme imperio que surge en torno al siglo X, siglo IX, en la Edad Media, a partir de la dinastía otoniana, donde encontraremos un antecedente de lo que hoy en día es Alemania. El Sacro Imperio Romano Germánico se consideraba a sí mismo como los herederos de la tradición romana imperial y que, y bueno, sería una potencia muy importante hasta que por el siglo XIX desaparece. O sea, duró bastante tiempo. Vemos por ahí el Reino de Inglaterra, al norte el Reino de Escocia, aún no existía como tal el concepto de Gran Bretaña. Vemos por allá en la península escandinava el Reino de Noruega, Reino de Suecia. Vemos por ahí el Reino de Dinamarca. Vemos en gris, si es gris, no sé qué color sea, lo que es el Imperio Otomano, los antiguos territorios del Imperio Bizantino que ahora estaban ya en manos de un grupo islámico llamado los otomanos, que van a someter la zona y le cambian el nombre a la capital de Constantinopla, de origen romano, a Estambul, ¿vale? Y bueno, vamos a encontrar en la parte oriental de Europa varios principados, varios reinos, que para este momento no vamos a enfatizar. Quiero que nos enfaticemos, nos centremos en la parte centro y norte de lo que es la península itálica. Porque para el siglo XV, o sea en los años 1400, mientras el resto de Europa, y específicamente la Europa occidental, estamos hablando Sacro Imperio Romano Germánico, Reino de Inglaterra, Reino de Francia y los territorios ibéricos, se van a encontrar sumergidos en el desarrollo de una arquitectura gótica considerada tardía, debido a que estos reinos tenían una relación estrecha con los estados pontificios, donde se encuentra el Papa, y que para quedar bien ante los ojos de Dios y del vicario de Cristo, o sea el Papa, estos reinos, comenzaban a construir muchísima arquitectura religiosa para divulgar la fe, consolidar la fe, luchar contra la herejía, y la arquitectura seguía estos estándares góticos. Sin embargo, en la parte norte de lo que es Italia, va a pasar algo que dará pie a una nueva tendencia. Y eso es hacia donde vamos a ir, ¿vale? Esto lo habíamos mostrado anteriormente, es una línea del tiempo que yo elaboré, está un poco más limpia, porque los otros tenían más información. Quiero simplemente que nos ubiquemos del año 1000 al año 1500, la Edad Media, no hay una fecha específica de su fin, puede ser cuando se inventó la imprenta, puede ser cuando cayó Constantinopla, puede ser cuando se descubre América o se expulsa a los musulmanes de Granada. Pero lo que sí podemos decir es que por aquí, en el año 1395, después de la famosa peste negra, la peste bubónica, el norte de Italia se va a fragmentar. El Sacro Imperio Romano Germánico y Francia constantemente se peleaban por el control del territorio del norte de Italia. Por ahí van a surgir entonces varios principados, varias repúblicas, en donde encontraremos burgueses como una nueva clase social que surge en la Edad Media, que van a ser comerciantes, que llegan a generar tanto dinero que pueden llegar a contratar ejércitos que se les conoce como mercenarios, ¿ok? Entonces, estos burgueses llegaron a comprar sus propios títulos nobiliarios y llegaron a establecer ciertos acuerdos específicamente con el Sacro Imperio Romano Germánico, que en la parte norte, una región que se llama Tirol, van a comenzar a permitirles o a darles cierta autonomía, y estos territorios comienzan a diversificarse, y eso es hacia donde vamos a ir, ¿ok? Si hablamos del siglo XV, los años 1400, ¿cuál era el contexto general? Primero, respecto al gobierno, después de la peste negra y, como podemos ver aquí, un cisma religioso que se da, o sea, el papado se divide en dos, un papa de Roma y un papa francés, que se ubicaría en la ciudad de Aviñón, Francia.
y esto divide a Europa en dos frentes, quién apoya al Papa de Roma y quién apoya al Papa de Aviñón. Esto va a debilitar a la Iglesia. La peste negra, que también debilitaría en general a todos los estratos sociales y económicos de Europa, así como constructivos, todo esto en el siglo XIV, y la famosa guerra de los 100 años que llegaría hasta el siglo XV. Una guerra por el control y el dominio entre Gran Bretaña, perdón, no existía todavía Gran Bretaña, el Reino de Inglaterra y el Reino de Francia. Se metieron en una guerra de más de 100 años, aunque la guerra se llama de los 100 años, 116 años, y esto va a debilitar militarmente también a estas dos potencias medievales. Entonces, en el aspecto del gobierno, en el aspecto del Estado con E mayúscula, vamos a encontrar que se debilitan los llamados poderes universales, o sea, el pontificado y la idea del imperio. ¿Qué es un emperador? Un emperador se refiere al rey de reyes. Por ejemplo, en el caso de Aragón y en el caso de Castilla se les llamaba la corona de Aragón, porque dentro de la corona de Aragón existían varios reinos: el reino de Castilla, el reino de Galicia, el reino de Asturias, eran reinos. ¿Ok? El concepto de imperio se va desarrollando a lo largo de la historia, vemos varios ejemplos, pero se refiere a eso, a este señor feudal que es señor feudal de otros señores feudales, es un rey de reyes. Esa es la idea de imperio, ¿vale? Se va a debilitar el esquema feudal en donde el señor feudal, el rey, este esquema va a comenzar a debilitarse. Y ahorita lo vuelvo a repetir. Entonces, tanto el esquema religioso del pontificado, el papa, se debilita, así como la idea del señor feudal se debilita. Y comienzan a consolidarse las monarquías autoritarias. Las monarquías autoritarias son una forma de gobierno. Hay muchos tipos de monarquías: monarquía parlamentaria, autoritaria, absolutista, etcétera, etcétera. Aquí vamos a hablar de una monarquía autoritaria, de un corte absolutista, que es como heredera de la Edad Media, en donde vemos que hay un señor, un rey, en el cual, por derecho divino, porque Dios así lo dijo, va a ser el gobernante de todo un territorio. Y cuando muera su hijo, por lo general el primogénito, aunque de pronto podría ser el ungénito, el último hijo, o una hija, como en el caso muchas veces de la corona de Castilla, o en el caso de Inglaterra, que una mujer podía ser la reina, terminaría heredando el trono. ¿Ok? Y así, eso se llama una monarquía hereditaria. Se comienza a consolidar este esquema que vamos a ver hasta el siglo XVIII. La idea de las monarquías absolutistas, monarquías autoritarias. Respecto a la sociedad, vamos a encontrar que se va a dividir en dos grandes grupos, todavía como en la Edad Media: privilegiados y no privilegiados. Los no privilegiados era cerca del 90% de la población. Los burgueses van a comenzar a acceder poco a poco a la nobleza, pero no del todo, o a una baja nobleza. Las grandes familias adineradas van a terminar influyendo en la política. ¿Ok? Entonces, en este esquema social comienza a tener una mayor importancia el burgués y una mayor incidencia en estos hechos políticos. En la economía, el feudalismo, que es una economía muy agrícola, comienza a decaer y se da pie a una economía muy urbana, a partir del comercio terrestre, marítimo, el control aduanero, los bancos con el control monetario, la minería, la industria textil, y se da inicio a una nueva forma de economía llamado el mercantilismo, del cual platicaremos más adelante, pero generalmente el mercantilismo se refiere a que toda nación o todo reino se medía su riqueza a través de la cantidad de oro y plata que tuviera en sus arcas, así como joyas, piedras preciosas, etc. Por lo tanto, esto lo intercambiaban por materias primas. ¿Ok? Será la primera cara del capitalismo, y se irá acuñando esta idea de los famosos barcos que van
y tratan de explotar las colonias, tratan de explotar los territorios, sus riquezas naturales para generar y obtener oro y plata y otras piedras preciosas. En respecto a la religión y al pensamiento, los estados pontificios se someten a Francia. Francia se convertirá como prácticamente en gran parte de la historia del mundo occidental, Francia como una potencia hegemónica, una potencia que en este caso va a someter a los estados pontificios. Se va a desarrollar el humanismo, retoma el antropocentrismo y las influencias clásicas. Eso último ahorita lo vamos a platicar más. Por ahí vemos el cisma de Occidente, que les comenté cómo se divide Europa. Aquí podemos ver entre los que seguían al Papa de Francia y al Papa de Roma. Finalmente gana el Papa de Roma y bueno, se debilita la iglesia. Y el descubrimiento de América como un hito histórico importante de 1492, mismo año en donde Granada se ve conquistada por Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Aquí vemos nuevamente Italia, aquí podemos ver los territorios italianos de hoy en día. Y podemos ver en esta situación geopolítica de finales del siglo XV, finales de 1400, cómo los estados pontificios se convertirían en la parte central en un vasto territorio de control. La parte sur con el dominio del reino de Nápoles por parte de la corona de Aragón junto con el reino de Sicilia. Que ojo, aquí el reino de Nápoles y el reino de Sicilia llega un momento en donde el reino de Aragón perdería el control, pero bueno, es otro momento que en esta clase no nos interesa. Pero vemos toda la parte norte como hay un montón de territorios. La República de Siena, la República de Florencia, el Ducado de Módena. Podemos encontrar por aquí la República de Venecia, podemos encontrar a Mantua, Ferrara, el Ducado de Milán, Ducado de Saboya, podemos encontrar el Marquesado de Monferrato, perdonen ustedes, podemos encontrar a Génova, etc. Un montón de territorios en los cuales van a comenzar a gestarse una nueva forma de ver la cultura. ¿Okay? Además de que este será un principal centro comercial, específicamente Génova, que Córcega también aparte de Génova, y la República de Venecia con costas que vean hasta llegaban a lo que hoy en día es Croacia, parte de lo que hoy es la península balcánica, se convierten en dos polos comerciales marítimos muy importantes entre el Medio Oriente, Oriente, Occidente. ¿Okay? ¿Qué va a pasar en esos territorios? Surge el humanismo. ¿Qué rayos es el humanismo? Es un movimiento filosófico, intelectual y cultural nacido en Italia, en estos territorios que les acabo de mencionar, que da pie a que se genere un renacer de las artes y las ciencias y se va a imponer frente a la escolástica. La escolástica, de forma muy general, era un movimiento filosófico, educativo, cultural de la Edad Media, en donde toda lógica finalmente se orillaba a Dios. ¿Por qué llueve? Porque así Dios lo quiere. ¿Por qué me voy a morir? Porque así Dios lo quiere. ¿Qué hago aquí? Porque Dios me tiene un objetivo en este mundo. Eso tiene que ver mucho con la escolástica. Claro, grosso modo, va más allá de lo que estoy diciendo. Entonces el humanismo viene a contraponerse y a sustituir este esquema medieval de la escolástica. ¿Qué es o qué caracteriza al humanismo? Los siguientes incisos podríamos decir que están hablando de lo que caracterizará al humanismo. De entrada, humanismo nos habla de humanos y se refiere a que el ser humano se vuelve en el centro de las cosas, ¿vale? A diferencia de la Edad Media, donde Dios es el centro de las cosas y se habla de un modelo teocentrista. Aquí en el humanismo hablamos de que se impulsa la idea de un antropocentrismo, ¿ok? Los principales representantes filosóficos nacen obviamente a partir de la escritura,
es la primera actividad artística en la cual el humanismo hace su aparición, mediante Francesco Petrarca, que se le considera como el padre del humanismo, Giovanni Boccaccio, Dante Alighieri, Erasmo de Rotterdam y Tomás Moro. A estos se les conoce como humanistas. Todo aquel que se interesara en las letras, en las influencias clásicas y en los siguientes puntos que voy a seguir leyendo. En el Sacro Imperio Romano Germánico, un tipo de nombre Johannes Gutenberg inventa la imprenta, de la cual ahorita voy a platicar un poco más, pero que viene a ser un cambio importante tecnológico que cambiará la forma de comunicación, la forma de transmisión de información, que será en generar muchos impresos, ¿ok? ¿Cuáles fueron los primeros libros que se imprimieron? La Biblia. Y después comienza a diversificarse y encontrar otro tipo de información. El clasicismo será importantísimo. ¿Qué es el clasicismo? El clasicismo es un periodo en el cual toda la producción artística, toda la producción intelectual, cultural de la Grecia clásica y de la Roma imperial van a caracterizar a lo que se conoce como el clásico, ¿vale? Por lo tanto, el humanismo va a retomar al clásico como un modelo a seguir. Por lo tanto, el estudio y la búsqueda de las formas grecorromanas será algo muy importante a seguir por el humanismo. Se enfatiza la lengua y las letras clásicas, o sea, el latín, el griego. Comienza a generarse una mímesis, o sea, a sumar los elementos de este periodo clásico griego-romano a su cultura, a su pensamiento, y va a comenzar a conciliarse la belleza con lo divino. ¿A qué nos referimos eso? ¿A qué nos referimos con esto? Resulta que las culturas prehelénicas y posteriormente helénicas, las griegas, van a identificar a la belleza en la naturaleza. Para los griegos, entender la belleza era tratar de imitar la naturaleza. Y para poder hacer eso se tenían que apoyar en las matemáticas y la geometría. En las proporciones, en las relaciones, etc. Si bien el Imperio Romano tiene un carácter muy propagandístico y muy militar, la belleza seguiría entendiéndose como la imitación de la naturaleza. Pues resulta que aquí, en la Edad Media, la belleza se relaciona con Dios. Todo lo que tiene que ver con Dios será bello. Entonces, será con el humanismo que comienza a conciliarse. Sí, lo divino es importante, pero no es la única fuente de belleza. La naturaleza nuevamente se vuelve a imponer como un modelo de belleza. Por lo tanto, las matemáticas, la geometría, comienza a tener un papel muy importante nuevamente en el humanismo. La influencia de las universidades también será muy importante. Se habla que la Edad Media era una edad de la oscuridad. Es, creo, muy hasta peligroso hacer esa declaración. Depende a qué nos referimos. Pero realmente las universidades, sí, universidades con un esquema escolástico, teológico, surgen en la Edad Media, pero surgen. Finalmente las universidades comienzan a retomar la idea de la razón, la lógica aristotélica y la cultura bizantina, debido a que como los otomanos conquistaron al Imperio Bizantino, ya muy debilitado, los intelectuales bizantinos huyen del Imperio Bizantino y se refugian sobre todo en Europa, y Italia lo aprovecha para gestar el humanismo y sus universidades se ven beneficiadas. Se dan las bases de la ciencia. El conocimiento se busca a través de la observación y la razón. Ya no nada más decir que es porque Dios así lo dice o lo dicta. Entonces comienzan a lo largo del tiempo a surgir científicos como Copérnico, Galileo y Kepler. La razón será el camino para comprender la naturaleza, y esta va a reemplazar la idea de Dios. Se da pie a algo que se conoce como la revolución científica, que tendrá su apogeo allá por el siglo XVII y que terminará dando pie a un nuevo movimiento filosófico, intelectual y cultural llamado la Ilustración.
Pero eso lo vamos a platicar al final del cuatrimestre y lo desarrollaremos en el siguiente cuatrimestre, ¿vale? Otra de las características del humanismo es que es un movimiento laico. Significa que se da una crítica a la iglesia como institución, que comienza uno de estos dos cleros. Acuérdense que está el clero regular y el clero secular. El clero regular, el de los conventos, en el que eran los centros culturales y educativos de la Edad Media hasta que fueron reemplazados por la universidad, ellos se van a convertir en los principales humanistas de la iglesia, en los principales letrados de la iglesia, en la gente que cuestionaba la misma iglesia. Eso será muy importante. Los frailes, los monjes, las monjas van a convertirse en humanistas, gente que leía a Petrarca, a Boccaccio, a Alighieri, a Rotterdam, a Moro, que comenzaba a retomar los aspectos clásicos de Grecia y Roma, que comenzaban a, insisto, a cuestionar la iglesia, que comienzan a tener la idea de la razón y la lógica. Otra de las características del humanismo que ya había mencionado es el antropocentrismo, el ser humano al centro de las cosas, sobre el teocentrismo. El modelo en donde Dios es el centro de las cosas ya no, este se reemplaza. La imagen se va a divinizar, la imagen divina, se humaniza. Y la imagen del hombre, que podemos entenderlo como el ser humano, se va a divinizar. Significa que esta imagen religiosa va a bajar su jerarquía y el ser humano va a igualarse a estos modelos divinos o estos modelos religiosos. Se ponen al tú por tú, por así decirlo. Se va a consolidar la relación artista-mecenas. ¿Qué es un artista? Los artistas son polímatas. Se refiere a que son son habilidosos en muchas actividades artísticas. El caso es Da Vinci. Da Vinci, ¿qué no hacía? Lo único que no hacía era vender carnitas. Literal, Da Vinci era todo. Pintor, arquitecto, escultor, inventor, de todo. Eso es ser un polímata. Y el mecenas era un burgués o una familia de burgueses en donde, como tenían tanto dinero, le podían pagar a un artista para que este artista se dedicara a pintar, a generar escultura, a generar arquitectura, a generar inventos, a generar propuestas culturales, etcétera, etcétera, etcétera. Esa va a ser una relación muy importante. Antes, en la Edad Media, se decía que Dios utilizaba a los artistas como instrumento para generar una obra. Por lo tanto, los artistas no firmaban las obras. Y se tiene muy poco registro de quién era el autor de muchas cosas que se hicieron en la Edad Media. En cambio, en el Renacimiento, la idea de éxito y fama era algo que querían seguir los artistas. Quiero ser exitoso y famoso. Para ello necesito un mecenas que me dé, pues casi que me adopte para que yo pueda hacerme exitoso y famoso. Y surge la obra de autor. La idea de yo firmo esta obra para que la gente diga, lo hizo Donatello, lo hizo Leonardo da Vinci, lo hizo Rafael Sanzio, que comienzan a identificar a estos autores, ¿vale? Y finalmente el énfasis de la ginecolatría. Si hablamos de etimologías, gineco se va a referir a mujer y latría adoración o veneración. La idea de la mujer como imagen va a buscar ser constantemente referenciada en las actividades artísticas, como en el caso de la pintura que ahí vemos muy conocida de Botticelli, donde veremos a la Venus que nace de la espuma del mar y la vemos representada en ese cuadro, ¿vale? Son características del humanismo. Para concluir esta primera parte de la sesión, vamos a mencionar a Gutenberg. Se va a encontrar en el Sacro Imperio Romano Germánico. El taller de Gutenberg se va a encontrar en Maguncia. Y a partir de ahí se van a comenzar a generar varios talleres de impresión a lo largo de la Europa occidental. Nuremberg, Lovaina, Londres, París, Estrasburgo, Habsburgo, Milán, Venecia, Bolonia, Florencia, Roma.
Y vean la cantidad de imprentas en la península ibérica. ¿Por qué? Porque insistimos, Corona de Aragón y Corona de Castilla se consideraban en defensores de la fe católica. Por lo tanto, había una relación muy estrecha con la iglesia, con el pontificado. Y ahí vamos a encontrar un gran desarrollo de talleres de imprenta. Pamplona, Zaragoza, Barcelona, Burgos, Valladolid, Segovia, Toledo, Alcalá, Valencia, Sevilla y hasta Granada. En 1472 tendremos el primer libro impreso de España. Eso quiere decir que la imprenta sería un poco más tardía que en el Sacro Imperio Germánico, pero sería apenas 20 años, un poco menos. Es muy poco tiempo. Aquí vemos un esquema de las primeras imprentas que será pie para el desarrollo del humanismo. Las ideas clásicas, las ideas humanistas van a poder influirse al resto del territorio occidental y que llegaría a las Américas gracias a la imprenta. Gracias a Gutenberg. Aquí dejamos esta primera parte y en breve continuamos. Gracias.